promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro. Queridos hermanos, desde nuestro San Juan en la República Argentina, en este otoño que caracteriza a nuestra bella provincia, queremos compartir contigo este mes un especial de San José. Lo hemos dado en llamar Con Corazón de Padre, porque con esas palabras el Papa Francisco ha titulado su carta en la que nos invita a vivir este año un año en honor a San José. La intención de este programa es profundizar acerca de la vida y obra de este gran santo. Lo haremos de la mano de dos maestros, Monseñor Carlos María Domínguez, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis, y la licenciada María del Carmen Oro. Ellos, desde su ciencia, nos irán llevando al corazón del esposo de María, del padre adoptivo de Jesús, del patrono de nuestra querida Iglesia Católica. Este primer envío quiere tener como centro al trabajo. Este mes de mayo lo iniciamos con la fiesta de San José Obrero. Lo conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Tan alta estima tiene Dios al trabajo, que es el primer trabajador, y Él nos asocia a su obra para construir este mundo inmenso y maravilloso. Pedimos por los trabajadores, pedimos también por los que buscando aún no consiguen un trabajo digno. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. María del Carmen Oro, licenciada en Ciencias Bíblicas, nos va a introducir acerca de la identidad de San José. ¿Quién es? ¿Y qué lugar ocupa en la historia de la salvación? Nos adentramos en las páginas de la Biblia y allí con su ayuda vamos a descubrir a este gran santo. A la luz de él podemos también mirar nuestra propia historia como historia de vida y de salvación. Vamos a tratar en estos ratos de cada miércoles ver si podemos ir desentrañando un poquito algunas de las narraciones bíblicas que aluden a José. Sabemos que no se nos conserva, no han conservado los evangelistas ninguna palabra de San José, pero sí nos cuentan algunos breves hechos de la infancia de Jesús y de los orígenes de Jesús, en los cuales José tiene un papel importantísimo. También lo vemos actuar y vamos a ir viendo un poco el significado de sus gestos, de sus decisiones, etcétera, en estos 4 miércoles. Pero antes que nada, quiero poner la figura de San José en el contexto de cualquiera de aquellas personas elegidas en el designio de Dios para cumplir una misión que Dios les encomienda. Lo primero que habría que decir de José, como toda persona humana, es un hombre en relación. Se nos dice que es hijo de, en el caso de la genealogía que nos presenta el Evangelio de Mateo, de Jacob. En la genealogía que nos presenta Lucas, nos dice hijo de Elí. Se nos dice que es el esposo de María, la Virgen, la madre que engendró virginalmente al Hijo de Dios. Se nos dice que es padre legal
jurídicamente válido, legal, de Jesús. Por lo tanto, diríamos, se nos presenta en un contexto de relaciones familiares. También se nos dice que José es de la descendencia de David, de la estirpe de David, es decir, pertenece a un pueblo, pertenece a una familia. El lugar de su origen es Belén, la ciudad de David, en un pueblo que no es cualquier pueblo, sino aquel que Dios escogió como suyo y con el cual hizo un vínculo profundísimo en aquella alianza que pactó en el Sinaí, aquel juramento que Dios mantuvo siempre de manera inquebrantable, aun cuando el pueblo muchas veces no lo respetara. Pertenece a este pueblo, a las tradiciones de este pueblo, que ya desde muchos siglos, ya desde Abraham en adelante, había recibido una promesa. De la descendencia de Abraham nacería la bendición para todas las naciones de la tierra, es decir, para toda la humanidad. Al rey David, el profeta Natán le anuncia que de su descendencia nacerá uno que será el rey por siempre, de quien no se apartará nunca su amor, el amor de Dios. José pertenece a este pueblo y a estas tradiciones, un pueblo que ha escuchado la voz de Dios. Como dice Isaías en algún lugar, no adora a los ídolos, aquellos que tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca pero no hablan, sino ha conocido y sirve al Dios vivo, al Dios viviente, al Creador, aquel que escucha el clamor, el gemido de su pueblo, sale, baja, desciende a liberarlo, actúa en la historia, manteniendo su omnipotencia y su trascendencia, pero se implica en la historia humana y siempre desde el amor, como Padre amoroso. Así se manifiesta en varios textos, en muchos textos del Antiguo Testamento ya. La experiencia de los Salmos, vamos conociendo también allí la relación que Dios estableció con este pueblo y que el pueblo tenía con Dios. Dentro de este ámbito cultural, histórico, Dios ha hecho promesas. Aquella promesa, diríamos, que hizo a Abraham, aquella promesa que hizo a David, la han ido renovando permanentemente los profetas. Es decir, Dios ha ido renovándola a través de los profetas a lo largo de la historia. En un momento, aquel en el cual Dios había dispuesto en su designio salvífico, en su designio eterno, de salvación, de redención, esta promesa se tiene que hacer concreta, se va a hacer concreta en el misterio de la encarnación del Hijo único de Dios. Y en este misterio y al servicio esencial, diríamos, de este misterio, aparece María, obviamente, aquella que va a ser la madre de este Dios que se hace hombre en su seno virginal por obra del Espíritu Santo, pero también junto a María aparece la figura de José, que no siempre le hemos dado la importancia que tiene, no siempre hemos descubierto la grandísima misión que recibe de Dios y su aporte esencial a el cumplimiento de las promesas de la salvación.
Sobre eso vamos a tratar de introducir un poquito hoy la figura de José y continuaremos los miércoles siguientes. En este misterio que Pablo va a decir que estaba escondido con Cristo en Dios, este misterio del designio divino que apuntaba desde siempre a toda la humanidad llamada por Dios, que es amor, llamada a participar en la intimidad de Dios. Esta humanidad que Pablo nos dice en el himno con que inicia la carta a los Efesios, ha sido bendecida en Cristo desde antes de la fundación del mundo, esa bendición que se le prometió a Abraham llegaría a todas las naciones, a todos los hombres. Esa bendición es la de que Dios ha creado a cada hombre, a cada mujer, para que sean sus hijos, para que puedan ingresar en este misterio divino de la comunión entre las tres divinas personas, comenzando ya acá a partir de la redención en Cristo y, diríamos, planificándose en la realidad celestial. Este designio de Dios que se ha ido revelando muy lentamente, poco a poco, llega a un punto que Pablo llama la plenitud de los tiempos. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. La plenitud de los tiempos, de los tiempos de Dios, se inicia con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y ese misterio de la encarnación, para que sea verdadera encarnación, es decir, para que esta realidad inefable, indecible, misteriosa, grandiosa, que nadie hubiese podido jamás imaginar, que Dios se haga hombre en el seno de una mujer, y real y verdaderamente hombre, asumiendo la totalidad de la condición humana, requería obviamente de una familia, no solamente de una madre, también de un padre, de una familia, de una comunidad, de un pueblo, en donde nacer, donde crecer, como nos dicen los textos de Lucas, de Jesús, que iba creciendo en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Este misterio grande va a tener como participantes directos y necesarios a María y a José. Por eso, cuando hablamos de José, no podemos aislar la figura de José. No hablamos de José solo, sino en relación a este misterio, al servicio de este misterio, una misión que Dios le encomienda y que Él va a acoger con plena libertad, abandonando los proyectos propios, pero asumiendo libre y amorosamente la voluntad de Dios. Mateo, cuando comienza su evangelio, comienza el evangelio con una genealogía, en realidad para hablar del misterio de Jesús, pero justamente como José está directamente vinculado al misterio de Jesús, la genealogía nos presenta a José. Las genealogías tienen que ver con este misterioso designio de Dios que se ha ido desarrollando en el templo. Y los personajes que se van mencionando, o las etapas que se van mencionando, corresponden como a los hitos más importantes de esa historia. Abraham, con él comienza la genealogía. Después, hasta ahí son 14 generaciones. Después
menciona a David. David fue padre de Salomón, termina poniendo 14 generaciones. Después, hasta el destierro de Babilonia. Sabemos que con el destierro de Babilonia ya se pierde la monarquía y el pueblo vuelve a la esclavitud, vuelve a la opresión, siempre anhelando aquella promesa a David. Uno que saldrá de tu descendencia, ocupará el trono para siempre, será rey para siempre. Esta genealogía desde Babilonia en adelante, en el versículo 16 dice: Jacob fue el padre de José. Y acá hay algo que llama mucho la atención, porque siempre fulano fue el padre de fulano, siempre la descendencia es de padre a hijo. Y acá el versículo 16 dice: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Es decir, no se dice que es el padre, diríamos, que engendró a Jesús. Jesús no nació de una relación matrimonial entre José y María. Jesús es hijo del Dios Altísimo, es el Hijo unigénito que por obra del Espíritu Santo fue también engendrado en el seno de María. Por eso Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Como decíamos recién, se nos menciona en relación a su familia, a su estirpe, y en relación a su esposa, y en relación a Jesús, ¿no?, llamado el Cristo. Entonces, es Jesucristo aquel que después va a decir quién es mi padre, mi madre, mis hermanos, que inicia una familia nueva, una generación nueva, que no nace de la carne y de la sangre, sino de la fe en Él como Hijo único de Dios, ¿no? Es decir, la familia de Dios, esa familia que abarca a todos aquellos, a la que todos están invitados, y que abarca a todos aquellos, como decíamos al principio, que acogen al que ha venido de Dios. Vamos a ver este texto viéndolo en el Evangelio de Mateo y también un poco en el Evangelio de Lucas. José, diríamos, y su sueño, ¿no? Si ustedes quieren ir leyéndolo en el Evangelio, así el próximo miércoles continuamos con esto. Es gratamente llamativo llegar a esta casa de comida y encontrarnos con un San José que nos da la bienvenida desde el mostrador. El propietario, don Andrés, nos recibe hoy para contarnos por qué San José es parte de tu local, por qué es quien saluda al cliente cuando viene. Una, por que es el patrono del trabajo, el patrón de la familia, y he notado que cada vez que llega la gente tiene una atracción hacia él, y bueno, surgió de una idea mía en momentos críticos de traerlo a San José, y bueno, y de ahí me ha cambiado mucho la vida. En tu trabajo de cada día, ese trabajo sacrificado de hornos, de hornallas, de fuentes, ¿en qué te inspira San José? El seguir cada día, por más obstáculos que tenga en el día, San José me inspira a seguir, a trabajar, a llevar el pan de cada día a mi familia y a los que están conmigo. Sabemos que un trabajo honesto pone sobre la mesa un pan puro, no manchado por la corrupción, no manchado por la coima, no manchado por intereses personales. El trabajo lleva a la mesa un pan de la unidad, un pan de la alegría, un pan de la familia. En estos tiempos difíciles, Andrés, para aquellos trabajadores que están desalentados, que están desganados,
que miran ciertas injusticias que rodea el mundo del trabajo, ¿algún mensaje que vos, en nombre de San José, le querás regalar? Que sigan apostando a su trabajo, encomendándose a San José y primeramente a Dios, que es el único que lo da la fuerza cada día para seguir y el bienestar de cada día. Por más duro que sea el día, es reconfortable llegar a la imagen y pedirle que sea un próspero día por más obstáculos que tengamos. Siempre San José los brinda y los abre las puertas de cada día. Monseñor Fray Carlos María Domínguez, que desde junio del 2019 comparte la pastoralidad en nuestra arquidiócesis junto a Monseñor Jorge Lozano, nos va a introducir en los primeros puntos de esta carta que el Papa Francisco nos regaló sobre San José. Escuchemos a este pastor con un corazón abierto para que nos ayude a conocer y querer más a San José. Yo quiero compartir con ustedes, ir desmenuzando juntos la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José, la Patris Corde, que significa con corazón de padre, en la que el Papa divide esta carta en 7 capítulos que habla sobre las características de San José como padre. Padre amado, padre de la ternura, padre en la obediencia, etcétera, etcétera. Y entonces yo no les voy a comentar la carta, sino que esto va a ser un pie para que ustedes lean personalmente la carta. Hoy vamos a tocar el tema del Padre amado y del Padre de la ternura. Uno de las piedras de división que tenemos con los otros cristianos separados es el culto a la Virgen María. Ellos nos achacan que nosotros adoramos a la Virgen María. En esto hay que tener una precisión de palabras. El culto que le damos a Dios se llama latría. Y el culto que le damos a la Virgen se llama dulía. A la Virgen no la adoramos, sino que la veneramos. Pero dentro del coro de los santos de la Iglesia hay uno que, por ser el más importante después de la Virgen, el culto que se le da, la veneración que se le da, se llama protodulía, o sea, la primera de las veneraciones, y ese es a San José. O sea, la veneración por San José recibe el nombre técnico, digamos así, de protodulía. Y el Papa nos dice en su carta que San José es un padre amado porque a nadie como él se le ha dedicado tanta reflexión del magisterio de los papas, tanta veneración dentro de la Iglesia, al punto que realmente el Beato Pío IX lo nombra hace 150 años patrono de la Iglesia Universal. Bajo su patrocinio también se han fundado muchas familias religiosas que llevan el nombre de San José, y también otras familias religiosas que no llevan el nombre de San José tienen fuertemente marcada la presencia de San José en su espiritualidad. Por eso José es el Padre amado al que recurren muchos santos. El Papa pone el ejemplo de Santa Teresa, donde ella creció en su devoción a San José, a tal punto que la recomendaba siempre como alguien que escucha nuestra oración y que no desatiende nuestras necesidades. Por eso, así como el Papa San Pablo VI decía muy contundentemente que el que no es mariano no es cristiano, podríamos decir sin lugar a dudas que el que no es josefino, el que no tiene devoción a San José, tampoco es cristiano. Porque teniéndole devoción a San José como gran intercesor y como modelo, podemos aprender de él un montón de cosas.
Y si hay una palabra que caracteriza el ser Padre amado es el servicio, porque José entró en la economía de la encarnación a través del servicio. Ese servicio es como ejerce José su paternidad. Un servicio que también es sacrificio en el misterio de la encarnación y que también es misión en el misterio de la redención. Toda la capacidad de amor de José la puso al servicio de Jesús y de María. Por eso, antiguamente, hoy lamentablemente no tanto, pero antiguamente cuando se quería educar al pueblo en la devoción a José, se citaba una frase del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, de otro José, que también coincidentemente, como nos decía María del Carmen, tuvo por padre a Jacob, aquel que fue vendido por los hermanos, que Dios utilizó esas circunstancias para llevar adelante su plan de salvación. Cuando van a pedirle al faraón que les dé comida ante la carestía que vivía Israel, el faraón les dijo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Esa palabra aplicada al José del Antiguo Testamento puede ser tranquilamente puesta para nuestro San José del Nuevo Testamento. Vayan a José, recurran a él, pongan ante él sus necesidades, sus preocupaciones, sus acciones de gracias y hagan todo lo que él les diga. Sorpresivamente, como nos decía María del Carmen, ni una sola palabra registran los evangelios. Pero yendo a José, vamos a percibir la elocuencia de su silencio. Porque José no es aquel que hace silencio porque no tiene nada que decir, sino que hace silencio porque tiene mucho que escuchar. Yo a todos los que no conocen a San José les digo que se arrimen a él, que le pidan a él, porque San José es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de experiencia propia les recomiendo que se acerquen y le pidan. Me da gratitud que la gente se acerque a la vida de fe, sea San José, sea la Virgen que tengo también está con nosotros. ¿Cómo después de escuchar estas palabras vos no lo vas a elegir también como Padre amado al querido San José? En verdad es un Padre amado que la Iglesia ha venerado siempre y cuya intercesión ha sido tan eficaz en el pueblo de Dios. Ahora te invito a compartir sobre el corazón tierno de San José, ternura de la que aprendió el mismo Jesús, ternura que también tenemos que aprender nosotros. De José Jesús aprendió la ternura de Dios. Por eso San José es padre en la ternura. Él lo vio progresar a Jesús, como nos dice San Lucas, en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Seguramente José, como hombre justo, así nos lo presenta el Evangelio de Mateo, supo vivir la fe del pueblo de Israel. En encuentros posteriores, María del Carmen nos va a explicar qué significa la palabra justo en la Biblia. Pero yo quisiera hacer una aclaración basándome precisamente en esto que dice el evangelista Mateo. San José no fue santo por ser padre de Jesús ni por ser esposo de la Virgen, porque no por dormir en la misma cama se tienen los mismos sueños. José fue santo porque fue justo. Y Dios le reputó esa justicia para que precisamente tuviese un puesto preponderante en el plan de salvación, ser el esposo de María, la madre de Jesús. José, como digo, vivió la fe de su pueblo, y José habrá rezado con las oraciones de su pueblo, y habrá escuchado y rezado infinidad de veces aquellos salmos que elogian, hablan, alaban y proclaman la ternura de Dios.
En la Biblia podemos cambiar, si se quiere, en nuestra traducción, la palabra misericordia por la palabra ternura, porque en hebreo se dicen igual. Hay una imagen del capítulo 11 del profeta Oseas, una imagen llena de ternura de Dios. Cuando Israel era niño yo lo amé, desde Egipto llamé a mi hijo, lo fui atrayendo con lazos de ternura. Y como un padre me agachaba, lo alzaba, lo apoyaba sobre mi mejilla y le daba de comer. Eso seguramente José lo escuchó, y eso supo hacer José con Jesús para educarlo en la ternura de Dios. Muchísimas veces seguramente José habrá rezado el Salmo 103, que los invito a que cuando tengan un tiempito de tranquilidad, recen en sus casas el Salmo 103. El Salmo 102, entre paréntesis, 103, en donde hay frases maravillosas sobre la ternura de Dios. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. El Señor corona con amor y ternura a sus hijos. Con ternura, Dios ama a su pueblo. Por eso la historia de la salvación, podríamos decir ni más ni menos que es una historia de ternura de Dios. La ternura de Dios, que es esencial porque tiene que ver con el amor de Dios. Yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra ternura, y la definición de ternura es el sentimiento que se tiene ante una persona, ante una cosa o ante una situación que merecen amor y cariño puro y gratuito. De hecho, entonces, esta manifestación que Dios es amor y esta revolución de la ternura que nos propone el Papa Francisco es para poner otra vez en el tapete ese grito que tiene que volver a estremecer a la humanidad. Dios es amor, Dios te ama, Dios es ternura. Dios no es aquella imagen desdibujada que nos metieron a veces para que nos portásemos bien, sino que Dios es amor, es ternura. No puede ser otra cosa que eso. Y en el Salmo 103 precisamente, cuando habla que Dios tiene misericordia y así como dista el oriente del occidente, así aleja de su presencia nuestros pecados, como un Padre lleno de amor y de ternura, lleno de misericordia. De hecho, así se reveló cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria. Dios le dijo, no podés ver mi cara, pero algo te voy a dejar ver. Lo metió en la hendidura de una roca, lo tapó con la mano y cuando Dios pasó, le dejó ver la espalda diciendo, Yahvé, Yahvé, rico en misericordia y ternura, lento a la ira y compasión, y lleno de compasión. Por eso cuando Dios nos mira, no puede no mirarnos con otra mirada que no sea la mirada de amor, con una mirada llena de ternura. Esa es la ternura que Jesús aprendió a través de José sobre cómo era Dios, su Padre, aprendiendo desde el punto de vista de su humanidad. Nosotros pensamos que Dios cumple su designio de salvación en la historia solo a través de las cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos. Que solo Dios necesita de nosotros para seguir obrando en el mundo lo bueno y lo que es victorioso. Sin embargo, en realidad, lo que hace Dios más veces es valerse de nuestras debilidades. Si nos fijamos en la historia de la salvación, Dios no elige gente supercapacitada o superdotada.
Cuando Dios elige a Moisés, le dice, pero yo soy tartamudo. Cuando le elige a Jeremías, mirá que soy muy joven. Cuando elige a Isaías, pero mirá que soy de labios impuros. Y Dios utiliza esa debilidad, no quitándola, sino haciendo que a través de esa debilidad pueda hacer su obra. Recién María del Carmen nos hablaba de la genealogía de Jesús en Mateo. Todos esos nombres que aparecen allí no son nombres de santidad. Allí hay muchos nombres que son pecado o son hombres de pecado. Aparece escandalosamente el nombre de una prostituta, Rahab. Aparece el nombre de una concubina, Tamar. Aparece el nombre de una infiel, la madre de Salomón, Betsabé. También aparece el nombre del colmo de la santidad, que es María. ¿Pero esto qué quiere decir? Que también en la historia de la salvación hay pecado. Como en nuestra propia historia personal hay pecado, hay debilidad. Y nosotros no podemos enojarnos con nuestra debilidad o con nuestro pecado. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra debilidad con una intensa ternura, como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Nos dice el Papa en la Patris Corde: el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por eso es importante que nos encontremos muchas veces y repetidamente con la misericordia de Dios, y el Papa aconseja puntualmente a través del sacramento de la reconciliación, porque sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Seguramente si tuviésemos que pasar la película de nuestra vida delante de todos, habría momentos en que quisiéramos utilizar la censura y cortar aquellas partes en donde no hemos estado fieles con Dios y en donde se ponen de manifiesto nuestras debilidades. Pero para una persona perdonada, para una persona, permítaseme la expresión inventada por el Papa Francisco, misericordiada, cualquier parte de la historia es ni más ni menos que la historia de la ternura de Dios para con nosotros. Así lo aprendió Jesús de José. No le fue fácil a José el cambio de proyecto de vida que Dios le impuso. Seguramente habrá generado en su corazón cierta angustia. Nos dice el Papa entonces que a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña a tener fe que en Dios incluye además que creer en Él, incluye también en su proyecto nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad. Muchas veces nosotros queremos en los momentos de dificultad agarrar el timón de nuestra vida para poder llegar cuanto antes a buen puerto. Lo que nos enseña José, cuyo nombre significa Dios hace crecer, es que en esos momentos, en medio de las tormentas de la vida, no tenemos que tener miedo a dejarle el timón de nuestra vida a Dios. Él tiene sus tiempos y sabe la ruta.
¿Y cuántos problemas entonces nos evitaríamos teniendo ese acto de fe en su ternura y en su misericordia, dejándole que Él sea el capitán en nuestras tormentas? Buenas noches. Para los que están aquí en el templo de nuestra catedral y los que se unen por las redes sociales o el Canal 4, decía el Padre Andrés una buena noticia, ya la convocatoria de este año que nos invita a todos a contemplar la figura de San José es una gran noticia porque vamos a aprender un montón y vamos a descubrir en San José un modelo, un intercesor, un padre, pero también el Papa ha querido que esto no solamente nos beneficie a quienes formamos parte de la Iglesia peregrina, los que estamos viviendo en este tiempo concreto de la historia. El Papa ha querido que este año de San José también vaya enriquecido con el don de la indulgencia. Hay varios medios que los podemos encontrar en la carta del Papa o en el decreto que ha hecho posterior sobre las indulgencias, donde precisamente se nos recuerda y el Papa nos invita a que aprovechemos este tiempo para ganar indulgencias por intercesión de San José, un perdón especial que lo podemos destinar para nuestros seres queridos difuntos, para los fieles difuntos en general, cumpliendo las condiciones propias de la indulgencia, la confesión, estar en gracia de Dios, unirlo a la comunión. Al final también podemos rezar hoy por las intenciones del Santo Padre, y Él, entre los medios que nos ofrece en este tiempo, está esto: charlas, conferencias, retiros, tiempos de meditación especial, donde nuestra fe se centra en la figura de José. Así que es una buena noticia y también es una ocasión para hacer una obra de misericordia con la Iglesia que ya ha pasado de este mundo al Padre, nuestros seres queridos difuntos, así que podemos aprovecharlo también para ganar la indulgencia plenaria y ofrecerla por ellos. Rezamos un Padre Nuestro por las intenciones del Papa para ganar la indulgencia plenaria y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por la atención. Dios los bendiga. Hasta aquí este primer envío de San José. Queremos seguir a lo largo de este mes conociendo el corazón de este santo, porque queremos imitarlo, porque queremos amar como Él amó a Jesús y a María. Que Dios bendiga a todos los trabajadores, que bendiga el trabajo de cada día y que podamos con nuestro trabajo digno seguir construyendo esta civilización del amor que Dios nos ha encomendado. Hasta la próxima. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San